que Yucatán siempre ha tenido o la península quizá, siempre ha tenido un espíritu independentista, ¿no? Eso lo hemos escuchado, que la población allá se siente que existen muchas diferencias con el resto del país Sí. y que quisieran probablemente ser otro país. ¿Todos estos ingredientes cuentan para ello? El hipervisor urbano es un cerebro, ¿no? Yo estuve el año pasado allá. Es como un centro de datos impresionante en donde están viendo en tiempo real qué pasa con el clima, qué pasa con la movilidad, con las autorizaciones, con los usos del suelo. Yucatán siempre ha tenido o la península quizá, siempre ha tenido un espíritu independentista y que Bueno, ven que no tienen eco para ustedes en ese sentido desde el centro del país, que se comete alguna incluso injusticia en ese sentido. Hola. Sí, claro. Oye, tu experiencia como secretaria de Desarrollo Urbana, ¿cómo fue? ¿Qué rescatarías de los retos más importantes y también de los aspectos donde pudiste contribuir sí, a Mérida? sí, bueno, fue dirección como directora de desarrollo urbano del 2010 al 2012. Algo muy importante, ¿no? Fue en lo personal, que una cosa es que tú conozcas cómo funciona la Dirección de Desarrollo Urbano, porque tramitas permisos, porque has sido gestora, porque has participado en la elaboración de programas de desarrollo urbano, y otra cosa es estar al frente de una dependencia que tiene tanta responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces, ahí lo que me pareció maravilloso fue entender la política pública desde las entrañas de gobierno, ¿no? Desde la dimensión jurídica, ¿no? La dimensión administrativa, los procesos. Y ahí te das cuenta, ¿no? Que es muy fácil criticar desde afuera. Es muy fácil decir eso está mal por esto, esto y esto. Pero cuando tú estás desde adentro, pues te enfrentas a toda el aparato gubernamental, cómo funciona el gobierno en municipio, cómo está vinculado con el Estado, cómo está vinculado con la federación, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no? Es una lógica totalmente diferente y que fue muy interesante conocer la dimensión jurídica, ¿no? Entonces aquí partimos de que todo tiene un origen jurídico. Entonces todo lo que está en la ciudad pasó por un acto administrativo que estuvo soportado por un instrumento jurídico. Y cuestiones interesantes, ¿no? Cuando tú niegas una factibilidad y se van a un contencioso, ¿no? Y el magistrado dice, pues le tienes que otorgar la factibilidad o el uso del suelo, y cuando lees la sentencia, pues en la sentencia te habla de que hay inconsistencia entre los instrumentos jurídicos, ¿no? O sea, en un instrumento dice una cosa, en el otro dice otra, entonces aquí viene una discusión estrictamente jurídica, ¿no? Entonces eso para nosotros fue muy interesante porque participamos en la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, y en un apartado de sugerencias, ¿no? Escribimos un párrafo en donde hablábamos de que era urgente para la ciudad de Mérida crear un organismo independiente que permitiera la planeación, la gestión de la ciudad, ¿no? Los 365 días del año, que tuviera esa capacidad de estar planeando la ciudad, porque en ese momento la Dirección de Desarrollo Urbano no solamente era la respuesta inmediata al ciudadano del día a día, sino que además tener un espacio para la planeación. Y son dos ritmos diferentes, ¿no? El día a día y la planeación a largo plazo. Estamos hablando de un organismo similar a un implant. Exactamente. Entonces, en ese programa de desarrollo urbano, dijimos, ¿no? Se dejó por escrito que se necesitaba la creación de no pusimos Implam, sino un organismo independiente.
Y bueno, ya efectivamente, ya posteriormente, con la siguiente administración, ya se dio las condiciones, ¿no? Para que ya finalmente en el 2014 ya tuviéramos un instituto de planeación municipal, ¿no? Entonces, en ese periodo que me tocó estar, que fueron 2 años, 2 meses, fue muy corto el periodo, pues nos dio la oportunidad de modificar reglamento de construcciones, de realizar el programa de desarrollo urbano, en donde se hacía énfasis en la necesidad de la creación de este organismo que permitiera la planeación y la gestión, pero que se dedicara solo a eso. Y eso estaba muy inspirado, pues ya conocemos, ¿no? El caso de Curitiba, ¿no? Que en Curitiba, pues desde la década de los 60 están investigando, es Instituto de Investigación y Planeación Urbana. O sea, primero investigan y luego planean. Entonces eso es un binomio que va de la mano, ¿no? Entonces ya digamos que retos y desafíos, entender la dinámica de gobierno, que por eso te digo que es muy difícil el ámbito municipal porque va a un ritmo muy rápido y recibe todo el golpeteo, ¿no? Y por el otro lado, la oportunidad de la creación de un instituto de planeación, que ese ya lleva otro ritmo, ¿no? Y que permite ver la ciudad en el corto, mediano y largo plazo. Oye, ahorita dijiste que me acordara de varias cosas. Yo creo que la planeación en general ha recibido muy poca importancia y muy poco apoyo en todos los niveles. Yo siempre me he cuestionado cómo un estado como Hidalgo, que ocupa los lugares últimos en cuanto a índices de desarrollo en distintas cosas. Alguna vez he estado viendo algunos estudios del INCO y no nos va nada bien. Y yo digo que cuando los recursos son tan escasos, la importancia que tendría que darse a la planeación en general, al proyecto arquitectónico en particular, cubriendo toda esa escala, debería ser de lo más alto. Exacto. Y curiosamente es al revés, se le da muy poca importancia. Entonces ahorita voy entendiendo un poco más por qué Mérida es Mérida, ¿no? Ese organismo que entiendo se propuso durante tu gestión como directora, ¿finalmente sí se concretó? Bueno, te comento, nos tocó un periodo muy cortito, de julio del 2010 a agosto del 2012. Nosotros logramos concluir el programa de desarrollo urbano, y el programa de desarrollo urbano, ya sabes, se concluye, ya se aprueba por cabildo y tiene que pasar a que se inscriba en el registro público de la propiedad y se publique no solamente en la Gaceta, sino en el Diario Oficial del Estado, ¿no? Entonces nosotros concluimos todo el proceso y finalmente el programa de desarrollo urbano entró en vigencia el 5 de septiembre del 2012, ¿ok? 5 de septiembre, y nosotros salimos el 31 de agosto. O sea, nosotros salimos y la siguiente administración entró con un nuevo programa de desarrollo urbano. Entonces, ¿qué significa? A nosotros no nos tocó operarlo, le tocó a la siguiente. Pero en ese instrumento ya se decía de la necesidad de crear un organismo. Entonces, la siguiente administración, en el 2014, es cuando sí se crea el INPLAN, el Instituto de Planeación. Oye, y en ese plan hay una figura similar al City Manager, al cual bueno, ese sí, ¿te referías? Claro, es el director del INPLAN, pero no funciona como el City Manager, ¿ok? O sea, no tenemos todavía esa figura. Ahorita hay como una serie de acomodos, ¿no? De personas que sí tienen como que esa manera de integrar las diferentes visiones de diferentes organismos o de diferentes dependencias, pero creo que todavía falta que sea de una manera sistematizada, ¿no? Te voy a poner el ejemplo nuevamente de Curitiba.
que Curitiba, a partir del Instituto de Investigación y de Planeación, en febrero del año pasado, del 2024, inauguraron el hipervisor urbano. Pues el hipervisor urbano es un cerebro, ¿no? Yo estuve el año pasado allá. Es como un centro de datos impresionante en donde están viendo en tiempo real qué pasa con el clima, qué pasa con la movilidad, con las autorizaciones, con los usos del suelo. O sea, están viendo el comportamiento de la ciudad en tiempo real. Y entonces, a partir de eso, ellos van tomando decisiones. Y tienen una frase magnífica, porque dicen, a ver, nosotros necesitamos acortar la distancia entre lo que observamos y lo que ejecutamos. Y eso es interesantísimo, porque en el caso de nosotros, pues tenemos que esperar 3, 4, 5, 6 años para actualizar un programa de desarrollo urbano. Y en ese tiempo, pues la ciudad ya cambió. Entonces ellos no, ellos lo que tienen es que están viendo en tiempo real lo que está ocurriendo, y si hay que actuar, inmediatamente lo pueden hacer. Tienen una reacción, digamos, de bote pronto, pero con base en datos, con base en lo que nos lleva a pensar en ese concepto de ciudad inteligente. Todo, claro, todo está monitoreado. Y algo muy importante que tiene es que, bueno, nosotros sabemos que aquí el alcalde en sus primeros 90 días tiene que hacer su plan municipal de desarrollo, ¿no? En donde pues marca cuáles son las pautas o sus ejes de gobierno. Y ese plan municipal de desarrollo es el que le sirve para solicitar recursos al Congreso. O sea, voy a necesitar dinero para hacer lo que corresponde en mi eje 3 de movilidad, ¿no? En el caso de Curitiba, el alcalde tiene que ajustar su plan de gobierno a lo que dicen las estrategias de la planeación urbana. Entonces, ¿qué significa? Él se supedita a esos resultados. Exactamente. Entonces, si va a pedir dinero para hacer algo, no. Porque el plan municipal de desarrollo urbano ya te dice lo que tienes que hacer en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, si tú pides dinero, pues, ¿qué vas a cumplir de eso? Y ese es un gran desafío que tenemos nosotros. La planeación urbana no está vinculada con el ejercicio de los recursos públicos. El ejercicio de los recursos públicos está vinculado a una planeación que el alcalde decide sobre su periodo de gobierno, ¿ok? Yo nunca he visto que un alcalde diga, a ver, que me traigan qué dice el apartado instrumental del PDU y con base en eso voy a hacer mi planeación de gobierno. ¿Okay? No, entonces, claro, entonces la gran pregunta es, ¿quién lee el apartado instrumental de un PDU? Nada más el que lo hizo y se acabó. Entonces, ¿cuál es el sentido del plan de desarrollo urbano? Exactamente. Cumplir con un requisito de gobierno y no hacerle el mínimo caso. Entonces, cuando dicen, ¿y por qué no funciona la planeación? Porque la planeación no es vinculante. O sea, la planeación solamente está ahí para que tú autorices los usos del suelo, pero el ejercicio de los recursos públicos, municipales, estatales y federales, no está vinculado a tu instrumento de planeación. Entonces, ¿cómo esperas que funcione? ¿No? Oye, pero digamos la creación, este plan de desarrollo urbano, la creación de Simplan, y después también hay otro organismo muy interesante que tienen ustedes, el patronato del Centro Histórico de Mérida. Sí, esto es... sí. Nada más quisiera mencionarlo porque tengo un apartado especial para eso, sí. ¿No? Entonces, si me permites, quisiera hacerte, digamos que me salgo un momentito de la línea de la entrevista, pero sí tengo un apartado especial para el patronato, porque me sorprendió mucho ver tu conferencia con la presidenta del patronato. Sí. Oye, hablamos ya de la relación del presidente con esos instrumentos, con estos organismos, pero a mí me interesa mucho saber, por ejemplo, cómo se da la vinculación, cómo fue tu experiencia y cómo es esa vinculación entre los colegios de profesionales, de profesionistas, de ingenieros, de arquitectos, ingenieros civiles, etcétera, con las administraciones municipales.
bueno, yo percibo un gran vacío por acá, eh, el que se nos cierre las puertas sistemáticamente y que hay un enorme, que la sociedad necesita una enorme participación de los colegios Sí. en la solución de los problemas, pero no se dan esos canales. ¿Cómo es por allá? Mira, aquí es bien interesante porque te puedo platicar de mi experiencia cuando me tocó ser directora Sí, y ya a lo largo de estos 15 años, ¿no? Los yucatecos somos muy participativos, ¿no? O sea, la verdad es que eh, hay una gran organización por parte de los colegios, las cámaras, la Cámara de la Construcción, la Cámara de la Vivienda, colegios de arquitectos, ingenieros. Hay un grupo que es la FEDECOL, la Federación de Colegios de Profesionistas. Entonces, fíjate que lo interesante es que por parte de gobierno se crean los consejos, Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, o sea, los consejos de planeación, y entonces participan, ¿no? Participan activamente. Si hay algún colegio, alguna cámara, algún organismo como el Patronato del Centro Histórico que en algún momento no haya sido considerado en estos consejos, ellos buscan la manera de participar, ¿no? Y someten su postulación para formar parte de los consejos. Entonces, algo que sí es muy importante aquí en Yucatán, y bueno, para el caso de Mérida, es la participación sistemática de los diferentes organismos pues en estos ejercicios, como tú sabes, ¿no? Consejos ciudadanos, que es donde se escucha a la gente, ¿no? Se les hace las propuestas, se discuten los temas, ¿no? Y ya después pues ya pueden subir a una autorización a cabildo, ¿no? Pero algo que sí creo que es importante destacar es que los gobiernos que hemos tenido, los alcaldes y alcaldesas que hemos tenido, son muy sensibles a escuchar la opinión de los organismos especializados a través de colegios, cámaras y organizaciones. Entonces digamos que ese diálogo sí ha sido fundamental y sobre todo para pues para cuidar, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Nuestra calidad de vida, y eso sí, esto sí yo creo que es uno de los puntos muy exitosos para el caso de nosotros. oye, ahí alguna vez hemos escuchado todos por acá, el centro del país, que Yucatán siempre ha tenido o la península quizá, siempre ha tenido un espíritu independentista, ¿no? Eso lo hemos escuchado, que la población allá se siente que existen muchas diferencias con el resto del país y Sí, que quisieran probablemente ser otro país. Todos estos ingredientes cuentan para ello y que bueno, ven que no tienen eco para ustedes en ese sentido desde el centro del país, que se comete alguna incluso injusticia en ese sentido. bueno, lo que pasa que eso hay que entenderlo desde una perspectiva histórica, ¿no? Yucatán prácticamente estuvo aislado del centro del país porque no había carreteras, no había tren, ¿no? Y había que viajar literalmente por Panga, ¿no? Para cruzar y llegar a Veracruz. Y la península de Yucatán en algún momento tenía mayor comunicación con Europa o con el norte de Estados Unidos, o sea, con los banqueros de Nueva York, que con comunicación con el centro, ¿no? Entonces eso lo podemos ver históricamente cómo se desarrolló la región, ¿no? Luego hay un momento muy importante con el auge nequenero, en donde llegamos a tener más de 1,000 haciendas totalmente comunicadas con una red ferroviaria que les permitía distribuir el producto del enequén para que saliera por Puerto de Progreso y se llevara a otras partes Ujú. del mundo, ¿no? Entonces, pues es el que se llamó como el oro verde, se le conoce como el oro verde, que le Sí, permitió tener un florecimiento y convertir a Yucatán en uno de los lugares más ricos del mundo en su momento, ¿no? Entonces eso pues sí dio estos aires de independencia. De hecho, llegó un momento en que sí se independizó la península y por eso tenemos nuestro propio himno, nuestra propia bandera, ¿no? Eh,
digamos que las condiciones históricas marcaron una gran diferencia como de cierto desarrollo logrado al interior, con los recursos que se tenían al interior, y eso dio cierta, no cierta, sino bastante autonomía, ¿no? Ahorita pues obviamente ya las cosas son totalmente diferentes, ¿no? Pero sí hay una comunidad que se reconoce, ¿no? Muchas cuestiones que tienen que ver con la seguridad. La seguridad está muy relacionada a que las familias se conocen, ¿no? Inmediatamente te preguntan, ¿cómo te llamas? Eso es muy de las abuelitas, ¿no? Conocen a un amiguito, una amiga, ¿cómo te llamas? ¿Cuáles son tus apellidos? Conozco a tu familia, ¿no? Y hay toda una red de que sí, efectivamente, la gente todavía tiene ese nivel de conocimiento. Claro, ahorita que hemos vivido, ya hay un tema de migración muy, muy fuerte, gente Ujú. nacional e internacional que ha llegado a vivir, pero yo creo que independientemente de eso, porque también la migración contribuye a que nos reconozcamos a nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces ellos llegan y vienen a revalorizar, por ejemplo, ahorita que hablabas del centro histórico, pues llegan a darle un nuevo valor a nuestro centro histórico, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la historia de Yucatán. Oye, ahorita dijiste el nombre de una planta que muchos sí sabemos a qué Ah, te claro, estás refiriendo, sí, claro, pero probablemente muchos no, porque los usos del enequén ya no son los mismos ya de no, antes. claro, sí, A ver, para quien no sabe qué es el enequén y para qué se usa, ¿nos puedes decir, sí, por favor? claro, claro, es una planta local, ¿no? Parecida, tiene la forma como un maguey, ¿no? Y que sirve para desfibrar, se desfibra, se sacan pues es una fibra que se deja tendido, se deja secar, ¿no? Se va secando y con eso se permitía hacer, por ejemplo, las sogas, que eran las sogas para anclar los barcos, ¿no? Se utilizaba para hacer sacos, o sea, las llamadas pacas, ¿no? Como estos, Los costales, los les decimos por costales, acá. exactamente costales pues ahora sí, trasladar productos, ¿no? Muchas veces alimenticios, ¿no? Y fue un gran auge que se tuvo desde finales del siglo XVII, XVIII, en el XIX con la Segunda Guerra Mundial fue un boom, pero ya luego después vinieron a ser sustituidos estas fibras por los plásticos, ¿no? Entonces esto ya vino a generar Ujú. un decaimiento de la industria enequenera, ¿no? Pero fue un tema muy importante desde la perspectiva económica y comercial. Ok, ahora, antes de entrar al centro histórico, porque es el siguiente tema que por aquí tengo, acabas de decir dos cosas que me parecen fundamentales. La identidad, ¿no? El sentirnos que queremos a la ciudad de donde somos, lo que tenemos, a pesar de las carencias, problemas, etcétera, pero también yo creo que la identidad es un motor muy importante para identificar y echar a andar, potenciar aquello de lo que esta ciudad es capaz de hacer, Claro. ¿no? Sin que se me vaya a entender como algo de afinidad política, acá tenemos un pueblo mágico que se llama Real del Monte. Jesús Murillo Caram es originario de ahí y cuando fue gobernador le cambió la identidad a su pueblo completamente. Obviamente toda la atención se fue para allá, metió una autopista, pero además hizo un vínculo con la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, donde ahí había un tulancinguense que era el secretario académico, Luis Gerardo Ice, una persona muy querida acá en Tulancingo, ya falleció. Y el vínculo que hicieron involucró a la Escuela de Arquitectura, digamos que infinidad de recursos, en este caso capital humano de esa escuela, más lo que en su momento ese gobernador haya podido aportar, transformó la ciudad. Y lo hizo porque quería muchísimo a su ciudad y porque tenía la manera de
de apoyarlo, ¿no? Entonces, esta parte de la identidad a mí se me parece fundamental y creo que ahí el espacio público, los monumentos, la carga cultural, etcétera, funcionan de manera muy importante para que la gente se sienta orgullosa de donde Claro. es y haga cosas a favor de esto. Y otra cosa que mencionaste acerca de las abuelitas, que de dónde eres, quién, etcétera, hiciste que me acordara de un concepto que creo que es de Jacobs. A más ojos en la ciudad, Claro, mayor seguridad, ¿no? exactamente. Entonces el espacio público, si permite que haya una mayor cantidad de gente, generalmente los índices delictivos bajan, Exacto. porque el primer recurso de vigilancia para esa zona se vuelven los ojos de todos, Exactamente. ¿sí? Y tú mencionaste algo así en cuanto a Mérida, ¿no? Las abuelitas son el primer recurso de inteligencia para Totalmente. prevenir el delito, ¿no? Puede ser algo muy, muy valioso. Pues qué bueno. Totalmente. Oye, el siguiente tema que me llamó muchísimo la atención por esas entrevistas que tuviste fue el patronato para el Centro Histórico de Mérida. Y me puse a pensar si no conviene a todas las ciudades tener algo así. ¿Por qué el patronato? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo surge? Mira, esta es una historia muy interesante porque el patronato del centro histórico, que ya va, creo ya cumplió, ya va para 20 años, ya, si estoy ahí con porque de hecho la entrevista la hice, yo formo parte, soy consejera del patronato y se la hice a Sácil, precisamente Sácil Canto, presidenta ahorita del patronato, precisamente en un momento de celebración del patronato. El patronato tiene un origen muy interesante porque lo funda el señor Manzanilla, que él era Jorge Manzanilla, cubano, ¿no? Cubano, ya viviendo aquí con muchos años en Mérida, pero él se inspira en esa figura que existía en La Habana, ¿ok? Por un historiador muy destacado en La Habana. No recuerdo ahorita el nombre, bueno, famosísimo, ahí te lo debo para ponerlo, ¿no? Entonces él dice, nosotros deberíamos tener una agencia de gestión como existe en La Habana, en donde hay una serie de especialistas, pues que no solamente un tema de preservación del centro histórico, sino también de garantizar acciones de gestión para que esto tenga vida y no se abandone. Entonces, pues el centro histórico de Mérida es el segundo más grande del país después del de la Ciudad de México. Entonces tenemos datos muy importantes que soportaban la necesidad de crear una figura no gubernamental, ¿no? Pero que sí sea este vínculo entre decisiones políticas y entre los mismos interesados que son empresarios, hoteleros, restauranteros, los mismos habitantes del centro histórico, ¿no? Entonces se conformó este organismo, este patronato para la preservación del centro histórico de Mérida, en donde pues precisamente lo que se busca es tener este vínculo, ¿no? Y mantener vivo lo que es los valores de un centro histórico. Ok. La participación, por ejemplo, en México de Carlos Slim en el centro histórico pues fue fundamental, ¿no? Claro. Más un ingrediente del que no hemos hablado, pero que ha estado presente, la voluntad política, que es ese ingrediente mágico para que muchas cosas sucedan, ¿no? Pero perdón, yo quiero decir algo aquí muy importante porque es algo que siempre discuto con mis alumnos o cuando se da un foro de estos, ¿no? Es que necesitamos de voluntad política. No, es que nosotros no podemos depender de la voluntad política. Nosotros tenemos que ser los co-creadores de esos escenarios, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque si no, estamos atados de manos. Y si el alcalde en su chip no tiene lo que es un centro histórico o no tiene lo que es la planeación urbana, porque su formación es otra, ¿no? A lo mejor es un biólogo marino
y a él lo que le interesa son otro tipo de temas, y si tú le dices centro histórico o ciudad, te dicen no, eso no es importante, entonces pues jamás vamos a poder hacer nada en la ciudad. Entonces yo creo, yo ya cuando me dicen es que necesitamos de voluntad política, no. Nosotros como organismo, como academia, como colegio, como organización civil, como comunicadores, ¿no? A través de estos medios, tenemos que mandar el mensaje. No, no es voluntad política, es voluntad ciudadana, ¿no? Entonces, la voluntad de nosotros como interesados, los especialistas y todo, tenemos que empujar a la co-creación de estos escenarios futuros, porque no le podemos dejar, como tú dijiste al principio, el futuro de nuestras vidas a la voluntad de una persona. Eso sí. De nuestros hijos también. Exactamente. El futuro de mi hijo yo no se lo voy a dejar a la voluntad de una persona que va a estar un pedacito de tiempo. Imposible. Sí. Bueno, quizá en Yucatán han tenido escenarios un poquito distintos a lo que sucede por acá, donde a veces ha habido respuestas quizá, por lo menos, decirlo de una manera muy ligera, muy fuertes, cuando se quiere hacer algo desde lo ciudadano. Sí ha habido situaciones incluso preocupantes. Uy, no. Entonces eso quizá establece un poquito una diferencia, no favorable, por supuesto, ¿no? Pero que sí es algo que en las recetas que hay por acá, desafortunadamente esa voluntad política a veces tiene un peso mucho mayor que lo que puede tener allá en Yucatán, donde ustedes ya tienen esa serie de organizaciones, al parecer ya muy consolidadas, maduras, Sí. y que generan resultados muy, muy importantes, ¿no?